Hola, ¿qué tal, estimados amigos de Grado Cero? Bienvenidos sean todos ustedes a este programa. Hoy nos encontramos con el doctor Álvaro Matute. Vamos a hablar de su obra La teoría de la historia en México. Esto es gracias al Fondo de Cultura Económica que tuvo a bien editar esta obra. Y pues le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Encantado de estar con ustedes, a su disposición, desde luego. Doctor, en primera instancia queremos saber qué es la historiografía y realmente cómo es que es relevante para las ciencias sociales en general. Bueno, de entrada la historiografía es la historia escrita, que implica desde luego toda una enorme metodología, una serie de ingredientes teóricos, metodológicos, narrativos, filosóficos, interdisciplinarios, muy abiertos de acuerdo con el tipo de objeto que trate cada obra histórica. La obra histórica pues es la unidad básica que constituye el gran conjunto de lo que podemos entender como historiografía. Y bueno, pues qué relevancia tiene su conocimiento, su estudio. Como toda creación humana, la historiografía tiene su historia, entonces hay una historia de la historiografía, y esta historia de la historiografía pues es un estudio que nos conduce a conocer cómo fue elaborada la obra histórica, tanto de modo individual como colectivo. Muy bien, usted ha realizado varias obras. La razón por la que hoy nos reunimos es hablar de la teoría de la historia en México. Y la pregunta sería, los trabajos que contiene, ¿qué tan actuales los considera usted? Pues queremos saber si son un trabajo de historiografía actual o es una manera de traer las cosas del pasado para unas reflexiones futuras. Sí, creo que la respuesta puede abarcar dos ámbitos. En algún pasaje del estudio introductorio a este libro menciono que en la primera edición se trataba de propuestas muy frescas, todavía vigentes, tenían 20 y tantos años de haber sido formuladas, 30. Y en cambio ahora, en esta segunda edición, que tiene pues 40 años de distancia con respecto a la primera, digo que son históricas estas propuestas. Con históricas no quiero decir de manera tajante que están ancladas en su pasado, sino que desde su pasado proyectan todavía cuestiones al porvenir. Desde luego que hay algunas que tienen mucho más vigencia que otras, pero todas y cada una, si no, pues no estarían en el libro, siguen diciéndole algo al lector de 2015. Muy bien, ahora en la obra hay un ensayo de Ramón Iglesias donde habla de los límites de la historia. Sí. ¿Realmente la historia tendrá límites? Bueno, él, este gran maestro del exilio español que fue Ramón Iglesias, plantea las limitaciones que se le quieren imponer a la historia, porque realmente la historia no las tiene. La historia es omniabarcante, y estudiarla, es decir, concretar la historia, acontecer en historia escrita, en historia elaborada, pues
no tiene más limitaciones que las que se impone el tema y el desarrollo de ese tema por parte del historiador que lo ejecuta. Entonces, más bien, el gran ensayo de Iglesias se refiere a estos elementos que se le estaban estableciendo como condiciones para que se acotara en campos muy determinados. A esto se refiere este ensayo, que para mi gusto es uno de los más ricos y vigentes. Yo lo seguí utilizando hasta hace muy poco como lectura para mi curso de introducción a la historia. Sí, doctor. Ahora bien, hace algún tiempo nosotros, como proyecto comunicacional, nos entrevistamos con una socióloga muy importante del discurso global, que es la doctora Susan Buck-Morss, y le hicimos una pregunta que también le queremos hacer a usted, ¿no? Porque fue algo muy interesante la reacción. Pero, realmente, ¿qué es la historia? La historia, bueno, tiene muchas connotaciones. Muchos libros se refieren a la historia como el acontecer universal del hombre en todos los tiempos y los espacios, y la disciplina que estudia a ese magno acontecer. Y entonces, bueno, algunos teóricos, entre ellos José Gauss, que tengo contemplado en este libro, habla de la historia con minúscula, el gran acontecer; la historia con mayúscula, porque es la disciplina que estudia el acontecer. Normalmente le ponemos F mayúscula a la física, M mayúscula a las matemáticas, D mayúscula al derecho, por ejemplo, y en este caso le corresponde esa mayúscula a la historia. Entonces, es las dos cosas, pero una contiene a la otra. La historia mayúscula, la historia escrita, contiene al acontecer, y a su vez la historia que pasa, que sucede, contiene a toda la producción escrita sobre ella, que ha ido generándose a lo largo de los siglos. Entonces es una doble situación muy interesante, continente y contenido, que se dan en lo histórico, pues que nos permite a los que nos dedicamos a ella estar bastante ocupados para tratar de establecer qué límites le ponemos a un discurso histórico. Muy bien. Ahora, aquí en el libro también encontramos un trabajo del doctor Sánchez Vázquez, sí, sobre el estructuralismo, ¿no? Ahora, fue filosóficamente criticado este trabajo, y queremos preguntarle a usted, ¿usted cree que sigue siendo una vía el estructuralismo para la investigación histórica? Bueno, yo creo que ninguna corriente muere del todo. Desde luego, cuando surgen, se abren como la única posible vía, y todo el mundo tiene que ceñirse a lo que establece una corriente nueva. Pero, bueno, lo cual tampoco es auténtico, es decir, surge una nueva doctrina de pensamiento, y las otras pues ahí siguen. Son optativas, no obligatorias, desde luego. El estructuralismo, a más o menos medio siglo de su lugar en el mundo, de empezar a ocupar un lugar en el mundo, algo dejó, indudablemente. Bueno, desde luego hay trabajos espléndidos, digamos, la obra de Claude Lévi-Strauss es indiscutible, aporta conocimientos al estudio del hombre riquísimos. Otros, bueno, en el campo lingüístico, desde luego, pues siguen siendo importantísimas las aportaciones estructuralistas. Los lingüistas, bueno, siguen reconociendo las grandes aportaciones de un Chomsky y de otros autores, desde luego un clásico como Ferdinand de Saussure. Y en otras, en las ciencias sociales, algo queda, tal vez por no ser ellas las que originaron, salvo
en el caso de Levi-Strauss, la etnología, en el caso de la lingüística, pues los muchos que contribuyeron a ello, más bien ya fueron jalando aportaciones de otras disciplinas a ciertos estudios de las ciencias sociales, pero en algunos casos iluminaron mucho y todavía podemos leerlos con interés lo que dan, y en otros casos, bueno, pues ya se fueron agotando. El caso particular de este escrito de Sánchez Vázquez me gusta porque desde su perspectiva marxista hace una lectura muy fina, inteligente y muy bien hecha de las aportaciones estructuralistas que para el tiempo en que fue escrito este texto eran la novedad. Y Sánchez Vázquez leyó muy bien, a mi juicio, lo que decían los principales estructuralistas que estaban pues ahí al alcance de la bibliografía, y bueno, después ya hace su reflexión en donde obviamente defiende su posición marxista, que además para mi libro pues es muy importante porque trato de ofrecer un panorama de lo que se pensaba en el lapso que cubre el libro. Ahora bien, pasando a otra cuestión, hemos denotado que su trabajo como historiador versa mucho sobre el siglo XIX y principios del siglo XX, pero quisiéramos conocer, si es posible, si hay cuáles son los motivos por los cuales usted tiene una preferencia a estudiar esa parte de la historia. Bueno, todos los historiadores vamos ubicándonos mejor en aquello en lo que nos encontramos, en realidades que nos generan más preguntas que otras. Si bien fui alumno de estupendos profesores de historia prehispánica y colonial, pues no me ubiqué en esas etapas, tal vez prehispánico, pues porque si bien aprendí un poquito de náhuatl, no era mi interés penetrar en esos mundos, como tampoco en el colonial. Desde luego, pues tuve un conocimiento de todas esas realidades, pero la que me generó preguntas fueron la etapa, digamos, moderno-contemporánea, que, digamos, mencioné hace un momento, principios del siglo XX, bueno, he ido jalando más, el siglo XX ya, digamos, he tratado de abarcar hacia la mitad o inclusive un poquito más, pero porque me gusta encontrar las continuidades y desde luego las rupturas que se da en el proceso del 19 al 20. Ahí me encontré yo y bueno, pues creo que es la etapa de la historia que a la que me he dedicado y que más satisfacción me ha dado interrogarla y tratar de dar respuestas. Muy bien, ahora tenemos una pregunta que quizá sea algo injusta, pero tenemos curiosidad por hacerla, ¿no? Al final queremos saber qué versión de la historia le es más afín a usted, si la versión que ofreció Lucas Alamán o la que ofreció José María Luis Mora. Definitivamente Alamán, y no es incómoda la pregunta. Creo que Alamán era un hombre, desde luego, muy satanizado por la posteridad y también por su contemporaneidad, pero un hombre de una inteligencia notable. La acuciosidad con que acomete su obra, creo que le da una perspectiva más realista que aquella en donde la imposición de una doctrina, en este caso la liberal del doctor Mora, le hace acudir a la historia. Desde luego no rechazo a Mora, prefiero a Alamán en cuanto a o B. También me gusta Lorenzo de Zavala, que era un escritor magnífico, pero creo que como historiador quien es más consistente es Don Lucas. Muy bien, ahora en torno a las corrientes historiográficas más contemporáneas, pues hemos visto que ha surgido la historia de las mentalidades, la historia de la vida cotidiana o la historia intelectual.
¿Usted cree que estos estudios de la historia abren nuevos horizontes o simplemente complejizan el estudio de la historia? Bueno, abren horizontes. Yo he practicado un poco, bueno, dos de ellas, la intelectual, de la cual no me salgo, y la he incurrido también un poco, muy poco, en vida cotidiana, que creo que es la historia pues más auténtica posible, porque es la historia de todo mundo, del cada uno que es la gente, y pues ahí puede uno seguir grandes pautas. Por ejemplo, en un trabajo que hice encontré más radicales los cambios provocados por la presencia de los aparatos electrodomésticos, es decir, revolucionaron más que una revolución de tipo político-social, en donde se está siempre muy fuerte aquello que muy lúcidamente dijo Tomás y Lampedusa en Gato Pardo, que las cosas cambian para que sigan siendo como antes. En cambio, con las revoluciones tecnológicas, los cambios son mucho más radicales en la vida cotidiana, en la vida de usted y de mí. Y en cambio lo otro, bueno, pues se diluye por allá en instituciones que sí afectan nuestra vida, pero no tanto como la del quehacer diario. Y desde luego, bueno, no he practicado mentalidades, a mí me parece una zona muy interesante, necesaria del saber histórico, que también nos acerca mucho tanto al pensamiento como a la conducta colectiva, y esto pues también es muy enriquecedor, que desde luego pues complementa y enriquece lo que nos daban historias como la historia política o la económica. Ahora bien, si hemos visto la entrevista ha venido como de las cuestiones del pasado a más presentes, nos interesa saber cuáles son los trabajos futuros de Álvaro Matute, hacia dónde va la investigación que está realizando actualmente, si vienen obras en camino, si vienen eventos, qué es lo que hay hacia enfrente. Bueno, varias cosas, sí. Me he derivado mucho a historia de lo que han hecho los historiadores, a la historia de la historia o de la historiografía. Tengo en perspectiva una historia de la Academia Mexicana de la Historia, a la cual pertenezco y que pues está próxima a cumplir su centenario. Tengo también un trabajo muy en puerta, en donde utilizo representaciones cinematográficas como fuentes históricas para ver pues la etapa final del Porfiriato, vista a través de cómo la narran algunas películas hechas de manera posterior a la propia caída del régimen de don Porfirio. Y en fin, hay muchas más cosas en puerta, unas se han tenido que aplazar para atender otras, pero afortunadamente no se me agota el potencial, que espero seguirlo enriqueciendo hasta que siga teniendo fuerzas. Pues estimado maestro, muchas gracias por esta amena conversación. Gracias. Esperamos que a nuestro público le sea más apetecible la cuestión de la historia. A veces el público joven no es tan sencillo de que trabaje, y la obra realmente de teoría de la historia pues quizás una buena introducción a la historiografía, ¿no? Realmente, sí. Aunque usted la dejó de un tiempo descansar, vemos que, como nos ha dicho, tiene vigencia, hay muchas cosas que seguir discutiendo, y pues le agradecemos mucho esta conversación. Yo les agradezco a ustedes que me ayuden a que se divulgue este libro, y desde luego pues otros más afines a él, míos y de otros, pero que no olviden que la historia siempre enseña algo. Pues muchas gracias. Gracias.